los temas que estamos teniendo en este mes de febrero, y que prácticamente cerraremos el mes con esta actividad del sábado de la cena de matrimonios. Pasos para lograr la adaptación al temperamento de mi esposo o de mi esposa. Hay necesariamente, hermanos, que detectar nuestro temperamento en nuestra esposa o en nuestro esposo. ¿Ustedes ya se dieron cuenta qué temperamento es su viejo? ¿Ustedes, hermanos, ya se dieron cuenta? Hermanos, ¿ustedes ya se dieron cuenta qué temperamento es su esposa? No lo he descifrado, pastor, todavía. Todavía no he logrado descifrarlo. Pero ya más o menos tenemos tal vez una ligera idea. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes tienen más de 10 años de casados? Levanten la mano. Más de 10 años. De 10 a 15, bueno, vamos a ver. De 10 a 15, levanten la mano, de 10 a 15. Bájenla. De 15 a 20. De 15 a 20. De 20 a 25. De 25 a 30. De 30 a 35. De 30 a 35. Ya se le dieron la cuenta aquí a los hermanos. Okay. De 30 a 35. De 35 a 40. 35 a 40. Ok, muy bien. De 40 a 45. Quiero decirles que la hermana Damiana nos gana a todos. Y todavía tiene Todavía tiene su esposo. De 1 a 5 años. 2 semanas. Okay. Ya te falta mucho por descubrir, hermano. Lo primero que de alguna manera debemos de tratar de definir, hermanos, es el hecho, miren, en cuanto al descubrimiento de los temperamentos, hay dos vertientes. Una que es el hecho de que empezó con Hipócrates, el tratar de descubrir los temperamentos. Y de alguna manera los temperamentos son innatos en nosotros. Y la vertiente primera dice que no es necesario fijarnos demasiado en el asunto del temperamento, porque no necesariamente el asunto de los temperamentos es necesariamente bíblico. Como consecuencia, hay quienes no creen en el uso ni en la aplicación de los temperamentos a la palabra de Dios. Y hay quienes los han descubierto, que los han visto y le han adaptado de una manera tan atinada algunos conceptos bíblicos, y que esto, perdón hermanos, y que esto de alguna manera ha servido para tratar de orientar a los hijos de Dios. Normalmente, hermanos, se manejan 4 temperamentos. En ocasiones hay una combinación y hay una mezcla de esos temperamentos. Por ejemplo, tenemos el sanguíneo. ¿Quién es el sanguíneo?
El sanguíneo, hermanos, es una persona cálida, vivaz, alegre, y que da gusto platicar con esta persona. Al sanguíneo nunca le faltan amigos. Como consecuencia, el sanguíneo no le gusta estar solo. Más, siempre que alguien detecta a un sanguíneo, le gustaría tenerlo en sus reuniones sociales o en sus reuniones de familia, porque de alguna manera como que hace más amena la velada o la plática. Pero el sanguíneo, hermanos, para formar sus decisiones, predominan más los sentimientos que los pensamientos. Es decir, que de alguna o de otra manera está más basada sus decisiones en los sentimientos, en lo que él siente, que lo que debe de pensar. Pero el sanguíneo tiene algunas debilidades. No lo voy a decir todas porque es un libro muy extenso de todo esto. Pero el sanguíneo tiene sus debilidades como indisciplinado. Es un poco indisciplinado. Es falto de voluntad. Se habla también de una inestabilidad emocional. Y tiende a tener problemas con su ego. Normalmente los 4 temperamentos tienen problemas con su ego, pero este tiene más problemas con su ego. ¿Por qué? Porque es inquieto también y es desorganizado y hasta cierto sentido cierta inseguridad. Detecte a su esposa o a su esposo, es más o menos así. Puede ser. Luego vamos con el colérico. El colérico es de temperamento ardiente, ágil, activo, práctico y de voluntad fuerte. El colérico se tiene por autosuficiente y muy independiente. Puede haber más cualidades, pero vayamos a las debilidades. El enojo está a flor de piel, es cruel, es sarcástico y cortante. Como consecuencia, es frío. Y como es frío, como consecuencia, evidencia menos afecto. Sus emociones son las menos desarrolladas de todos los temperamentos. Es insensible. Y desconsiderado. Es porfiado. ¿Qué significa? Porfiado, es decir, que se mantiene sus puntos de vista muchas de las veces rayando en la terquedad. Este es el colérico. Luego viene el melancólico, el que todo lo ve bello. Mira qué bonita mosca. El melancólico es analítico, es talentoso, es perfeccionista, es abnegado y emocionalmente muy sensible. Como consecuencia, tiene algunas debilidades. Es negativo, no vengativo, con N. Es negativo, pesimista y crítico. Muchas de las veces se siente perseguido y como consecuencia es indeciso y temeroso. Luego viene el flemático. El flemático es tranquilo, sereno, nunca se alarma de las situaciones. Como consecuencia tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enoja.
Cuando hablamos de punto de ebullición se refiere al hervir, ¿no? Al hervir, cuando está el agua en la charola. Es como si se cociera o como hicieran las cosas a fuego lento, ¿no? El cólico es diferente. Se le prende todo el fuego y inmediatamente hierve y avienta todo para arriba. El flemático no, aunque sí hierve, pero tarda en hervir. Las debilidades del flemático muchas de las veces tiene falta de interés, es lento y es ocioso. Pero es terco. Como consecuencia es indeciso y temeroso. Pero luego viene la combinación de esas cosas. Y una combinación entre los temperamentos. Ya nos hemos dado cuenta, hermanos, la clase de temperamento que tiene nuestro esposo o nuestra esposa. Ya hemos detectado qué clase de temperamento tiene. Sobre esto, hermano, puede haber varias vertientes. ¿De qué se trata, pues, hermanos, nuestro temperamento? Número 1. El primer paso que tenemos que dar es que debemos de admitir, en primer lugar, que no somos perfectos. ¿Está de acuerdo conmigo? No somos perfectos. Y como yo no soy perfecto, como consecuencia yo no puedo exigir ¿qué cosa? No puedo exigir perfección de mi esposo o de mi esposa. Pero tenemos que entender que tenemos que admitir que no somos perfectos. No basta con solamente decir, no soy perfecto, esto es suficiente, no, hermanos. Es preciso admitírnoslo de una manera sincera, y una vez que hayamos aceptado el hecho de que aportamos tanto debilidades a la relación entablada, debilidades con las cuales, escuche bien, debilidades con las que el otro tiene que aprender a vivir. Nos resultará más fácil aceptar que él también padezca de esa misma flaqueza humana. Mientras yo asimile que no soy perfecto, es la manera que voy a asimilar que mi esposa no es perfecta. Porque si era perfecta en el momento que se casó conmigo, le llegó la imperfección. Y viceversa, por supuesto. Admitamos pues, hermanos, que no somos perfectos. Solamente perfecto es Dios. Amén. Es verdad que nosotros somos criaturas de Dios, pero no somos perfectos. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Número 2, admitamos como un hecho el que la otra parte tiene debilidades. Admitamos que la otra parte, como un hecho, tiene debilidades. Es necesario, hermanos, recordar que nosotros ostentamos o tenemos tanto rasgos positivos como negativos. Y esto es inevitable mientras que estemos en este cuerpo sujeto a todas las debilidades y a los defectos humanos. Esto, sin lugar a duda, hermanos, terminará con la resurrección. Primera Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Es lo primero, lo que dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que es necesario que esta corrupción se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tenemos que admitir el hecho, hermano, de que la otra parte tiene debilidades y que yo también mismo tengo debilidades. Y mientras más pronto vayamos aceptando la idea o el concepto o la realidad de que la otra persona tiene debilidades y que yo también tengo debilidades, entonces el camino, no hablamos de que un camino se va a allanar completamente, sino que puede haber una grande bendición cuando Génesis capítulo 2 y versículo 24 dice, y serán una sola carne.
Así que admitamos como un hecho el que la otra parte tiene debilidades. Va a llegar un momento en que vamos a dejar de ser débiles. En el momento de la transformación, ¿no es cierto? En el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo transformado, cuerpo completamente diferente, ya no sujeto a pasiones como este. Y número 3, concentrémonos en los puntos fuertes de nuestra esposa o esposo y aprendamos a apreciarlos. Reitero, concentrémonos en los puntos fuertes. ¿Sabe cuál es la realidad, hermano? Muchas de las veces nos concentramos más en los puntos débiles que en los puntos fuertes. Y criticamos más los puntos débiles y muy pocas veces halagamos los puntos fuertes. No cabe duda, hermanos, que nuestra esposa o esposo ha de tener aspectos positivos, ¿no es cierto? Inclusive fueron justamente dichos aspectos los que nos atrajeron en el primer momento, de modo que ahora nuestro problema es doble. Ahora nuestro problema, por llamarlo así entre comillas, es doble. En primer lugar, la desilusión ante el descubrimiento de debilidades que no sabíamos que existían. ¿Se dio cuenta de las debilidades que tenía su esposa y su esposo después que se casó? ¿Sí se dieron cuenta o no se dieron cuenta? ¿Sí? Pero ya está el papelito. No se aceptan devoluciones. Ya está el papelito. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con la desilusión ante el descubrimiento de debilidades que no sabíamos que existían. Y 2, una concentración desorbitada en dichas debilidades. Esto, hermanos, prácticamente podría tener solución si nos hacemos esta pregunta. ¿Hay algo en su esposo o en su esposa que realmente sí le gusta? ¿Qué aptitudes, qué cualidades vio usted? Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejercicio mental en esta tarde. Este ejercicio mental consistirá en lo siguiente. Trate de enumerar por lo menos 8 cualidades u 8 virtudes de su esposo o de su esposa. Trate de encontrarlas ahí en el infinito de su mente, o en el finito de su mente. Trate de encontrar 8 virtudes o 8 cosas que de alguna o de otra manera le atrajeron de su esposo o de su esposa. Mire, déjeme decir una cosa. Si nos atrajo solamente el físico, déjeme decirle una cosa. La Biblia nos dice que este cuerpo exterior se va desgastando, pero que el interior debe de irse renovando de día en día. Acuérdense que el apóstol Pedro dice que no debe de ser el de peinados ostentosos y adornos lujosos, sino el interior, el de un ornato apacible, lleno de buenos frutos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Somos realmente, hermanos, capaces de enumerar por lo menos 8 virtudes u 8 características buenas y positivas de nuestro esposo o de nuestra esposa? ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas de las veces nos fijamos más en el asunto de las debilidades, que las debilidades y los errores no nos permiten apreciar las virtudes y las características buenas que tiene nuestra esposa o nuestro esposo. A lo mejor a usted le gustaría una esposa, por llamarlo así, a lo mejor a usted le gustaría que su esposa hablara más, pero ella no va a hablar más. O a lo mejor le gustaría que su esposo fuera más, más platicador y más abierto y más sociable, pero tal vez eso no va a suceder. Entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? Tenemos que aprender a detectar las cualidades y las virtudes, que podamos ser capaces de apreciar. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5,
Y el versículo 18, ya se lo sabe. ¿Cómo dice? A ver, otra vez. ¿Cómo dice? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Mi pregunta es esta. ¿Qué es en todo, hermanos? En todo. Mi pregunta es esta. ¿En todo incluye la esposa que elegimos? ¿En todo incluye el esposo que elegimos? Porque nosotros fuimos los que elegimos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Nosotros elegimos. Entonces yo debo de aprender a darle gracias a Dios, porque la palabra me está exhortando. Dad gracias en todo. Así que si mi esposa tiene algunas habilidades y virtudes, yo debo darle gracias a Dios por ello. Pero reitero, nuestro problema es que nos fijamos más en las debilidades y en los defectos, que no nos permiten ver las virtudes. Por ejemplo, que una dama sepa cocinar es una bendición. ¿Sí o no, varones? Que una dama sepa cocinar es una bendición. A lo mejor no tiene tanta elocuencia para hablar y para decir, para explicar las cosas, pero sabe cocinar. Dele gracias a Dios porque sabe cocinar. Y cada vez que a usted se le antoja algo, solamente le trae los, ¿cómo se llaman? Los ingredientes y a ver, mija, prepárame esto. Y usted lo hace. Con gusto, hermana. Amén. Con gusto. No, escuchemos sus amén. Pero hay habilidades, hay aptitudes. Posiblemente, nosotros como varones, inclusive en algunas ocasiones, seamos más temerosos de algunas cosas. Y la mujer dice, no hombre, vamos a echarle para adelante. Dele gracias a Dios por eso. Porque la palabra me dice, dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. Número 4. Oremos por el fortalecimiento de las debilidades de nuestra esposa o esposo, nuestro cónyuge. Oremos por el fortalecimiento de las debilidades. Dios, hermanos, se dedica a la tarea de modificar los temperamentos por medio del Espíritu Santo. Ahora, yo le quiero preguntar una cosa. ¿Cree usted que Dios pueda utilizar un colérico? Sí, claro que sí. ¿Cree usted que Dios pueda utilizar un melancólico, un sanguíneo o un flemático? Sí lo puede usar. Yo estoy consciente de que sí lo puede usar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el grande problema? El problema es que nosotros queremos que nuestra esposa se amolde a como yo soy. Ese es el problema. Tenemos que entender que somos completamente diferentes. Y el día que el esposo o la esposa no se llega a moldar como yo quiero que sea, entonces cae en mí la frustración, cae en mí el rencor, cae en mí la amargura, cae en mí la inseguridad y tantas cosas que florecen al asunto de querer moldear a una persona, siendo que de alguna o de otra manera ya ha nacido con un carácter. Y los caracteres pueden ser guiados y pueden ser usados por Dios. Así que Dios se dedica a la tarea de modificar los temperamentos por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Por este cambio, hermanos, pero este cambio no ocurrirá si estamos constantemente encima de él o de ella como cuchillito de palo. Muchas de las veces llegamos a utilizar la famosa figura retórica que se llama la hipérbole. Ya te he dicho 1000 veces. ¿Cuántos les han dicho al esposo 1000 veces una cosa? Hermanos, ¿le han dicho 1000 veces? A mí. Ya te he dicho 1000 veces. ¿Qué significa esa frase 1000 veces? Muchas veces. Y déjeme decirle que él sigue o ella sigue de la misma manera. ¿No es cierto?
Entonces no se trata de que Él cambie para usted, se trata de que usted se adapte y se trata de que haya una adaptación guiada por el Espíritu de Dios. Número 5, pidamos perdón cuando hayamos cometido un error. Pidamos perdón cuando hayamos cometido un error. ¿Cuántos de los que estamos presentes no hemos cometido errores? Errores que pueden ser traducidos a imprudencias, o que pueden ser traducidos también a debilidades, o que pueden ser traducidos también a insensatez. Pero ¿por qué le tengo que pedir perdón? ¿Por qué le tengo que pedir perdón? Si yo soy... ¿Qué cosa? Yo soy el hombre de la casa. ¿Por qué le tengo que pedir perdón? Eso se nota, eso se ve así como muy debilucho. No tengo por qué pedirle perdón. Normalmente cuando no pedimos perdón buscamos maneras de justificarnos. Pidamos perdón cuando hayamos cometido un error. Hermanos, todos nos equivocamos, ¿no es cierto? Todos nos equivocamos. Afortunadamente, hermanos, no es necesario ser perfecto para entablar una buena relación con el esposo, con la esposa. ¿O alguien de aquí es perfecto? Afortunadamente no se necesita perfección para tener una buena relación. Somos lo suficiente maduros, hermanos, como para poder aceptar la plena responsabilidad de lo que hemos hecho. Si en un arrebato de ira hemos ofendido a nuestro esposo o esposa con palabras o con hechos, no necesariamente estamos hablando de maltrato físico, pero muchas de las veces los maltratos también tienen que ver con palabras y tienen que ver con hechos. Como consecuencia, hermanos, tenemos que pedir perdón, una disculpa, y el pedir perdón, hermanos, penetra la mente y el corazón de la persona que hemos ofendido, a fin de eliminar una raíz que se llama la raíz de amargura. Y debemos de tener mucho cuidado con la amargura en nuestro corazón. Santiago 5:16. Santiago capítulo 5 y versículo 16. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Note cómo dice la primera parte del versículo. Confesaos vuestras, ¿qué dice? Ofensas unos a otros. Si bien es verdad que este texto tiene relación con el asunto del hermano en la congregación o otras cosas más, quiero que lo apliquemos, hermanos, también al asunto de nuestro matrimonio. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. A veces las ofensas, hermanos, son de palabra. Y gana el enojo, la ira y el coraje. Muchas de las veces se han dicho frases tales como: eres una inútil, no sirves para nada. Creo definitivamente, hermanos, que esas palabras son mucho más dolientes y mucho más hirientes a lo mejor que una bofetada. Porque de alguna o de otra manera, de rato se nos quita el dolor de la bofetada. Pero esas palabras hirientes, esas palabras lastimosas, quedan en la mente. Muchas de las veces, hermanos, inclusive hasta quedan en el corazón de las personas. Así que todos nos equivocamos, hermanos. El que dice que jamás se ha equivocado
está mal completamente. El que dice que no tiene pecado, dice la palabra, le hace a Dios mentiroso. Así que si usted dice que jamás ha ofendido, o si jamás tiene ninguna falta, ningún error como consecuencia, usted está haciéndole a Dios mentiroso. El otro es que aceptemos el temperamento de nuestra pareja y obremos teniéndolo en cuenta. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5 y en el versículo 9. Vaya conmigo por favor a esta porción de la palabra. Mateo capítulo 5 y el versículo número 9. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice, hermanos? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi pregunta es esta: ¿este versículo sirve para el tiempo actual? ¿O no sirve? Sirve. Aceptemos el temperamento de nuestra pareja, de nuestro esposo o esposa, y obremos teniéndolo, hermanos, muy en cuenta. Déjeme decir una cosa. Cualquiera que sea el temperamento de nuestra esposa o nuestro cónyuge, recordemos que nosotros hicimos la elección. ¿No es cierto? Nosotros elegimos. Y cuando elegimos al esposo o a la esposa, no nos estábamos casando solamente por su físico ni por su dinero. En dado caso de que hubiera dinero, sino que cuando nos casamos hicimos la elección y como consecuencia en esa elección, hermanos, venía un paquete grande. Y uno de esos paquetes era el paquete del temperamento de la persona, la cual escogimos. Por eso, muchachos, fíjense bien. Platiquen lo que tengan que platicar. Comenten lo que tengan que comentar. Para que después no salga aquella famosa frase: ¿por qué nunca me dijiste? Bueno, es que no te dije porque sabía que un día te ibas a dar cuenta y ya te diste cuenta. Cualquiera que sea el temperamento de nuestro cónyuge, recordemos que nosotros hicimos la elección, hermanos. Es inevitable que dos personas que vivan en una misma casa produzcan conflictos. Este tipo de problema se tiene que enfrentar de dos modos. Por ejemplo, número uno, él o ella tiene que enfrentar su enojo como pecado. ¿No dice la Biblia eso? ¿No dice la Biblia: quítense de vosotros toda? Y está ahí el enojo, ¿verdad que sí? Ahí está el enojo. Entonces tenemos que aprender a lidiar, tenemos que tratar, ¿cómo se llama? El desborde de nuestro temperamento y el no controlarlo. Debemos de tratarlo prácticamente como un pecado delante de Dios. Así que él tiene que enfrentar su enojo como un pecado. Y ella tiene que confiar en Dios para poder aceptarlo, ya sea que logre la victoria o que no la logre la victoria. Porque lamentablemente hay un dicho que dice: genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué significa eso? Eso no es Biblia, por supuesto. Tenemos que entender que muchas de las veces, hermanos, tal vez nuestro cónyuge no va a cambiar. Pastor, esa es una aseveración muy extrema.
Y no se trate de que ella o de que él cambie, porque déjame decir una cosa. Si Dios no lo cambia, si Dios no la cambia, así usted grite, patalee, salte, haga circo, haga maroma y todo lo demás, no va a ser posible. Porque el cambiar a una persona no nos toca a nosotros. Es el trabajo de Dios. Es el trabajo de Dios. Es la obra del Espíritu de Dios. Es la obra de la palabra de Dios. Entonces, como consecuencia, tal vez no tenga que orar para que el Señor cambie el carácter de mi esposa o de mi esposo. Tal vez la idea radica en que, Señor, ayúdame a vivir dentro de mi matrimonio con todas las limitantes, con todos los errores que tenemos. ¿Por qué no muchas de las veces podemos superar muchas cosas? Pero todos, hermanos, todos enfrentamos de alguna o de otra manera situaciones difíciles y complicadas. Y dirían los solteros, mejor así me quedo. Dijeron los apóstoles, si esa es la condición del hombre, bueno, le convendría al hombre entonces no casarse. Dijeron los apóstoles, ¿verdad? En algún momento. Y último, esperemos que Dios haga madurar espiritualmente a nuestro cónyuge. Esperemos que Dios haga madurar espiritualmente a nuestro cónyuge. ¿Cuántos saben escoger los aguacates? A veces pensamos que escogemos bien los aguacates porque ya están aguaditos, pero ¿saben por qué están aguaditos? Porque ya a ese montón de aguacates ya le dieron una repasada no sé cuántas manos. Y como consecuencia están aguaditos, no por el proceso de madurez, sino ¿por qué? Llega uno bien contento a la casa, mira, están unos aguacatitos muy ricos, dijera mi suegra, sanitos. ¿Lo sabe? ¿Y no es cierto? Esperemos que Dios haga madurar espiritualmente a nuestra pareja, pero ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Que no estamos dispuestos a ¿qué? A esperar. Y como no estamos dispuestos a esperar, entonces córtale mi chavo. Porque no estamos dispuestos a esperar. Pero tenemos que recordar, y yo le recuerdo otra vez, retrocedemos, que tenemos que recordar que nosotros fuimos los que elegimos. Y la hermana Orquídea que dijo que sí. Hermanos, toda persona que crece, madura. Toda persona que crece, madura. Es decir, el crecimiento espiritual como consecuencia dará una madurez. De manera que cuando actuamos con inseguridad y recelo, como consecuencia actuaremos a la defensiva de una manera excesiva. Recuerde, hermano, que somos cristianos y que poseemos recursos poderosos para esta situación. ¿Como cuáles recursos tenemos los cristianos? Mire, hermano, el mundo tiene recursos. ¿Sabe qué recursos tiene el mundo? ¿Sí? El mundo tiene otros recursos tales como la psicología, tales como otro tipo de cosas, otras herramientas
el mundo tiene otros recursos como no te dejes, darle sus cachetadas, cosas así por el estilo. El mundo tiene sus recursos. Y nosotros tenemos que entender como creyentes, como hijos de Dios, que tenemos otros recursos tales como la palabra, como el Espíritu Santo, como la orientación de alguien que le pueda orientar, la ayuda de un pastor, o tenemos también la misma oración. Tenemos todas esas herramientas, hermanos, a nuestro alcance. Pero tal vez muchos de nosotros estamos sufriendo a oscuras, o tal vez muchos de nosotros estamos sufriendo por no pedir ayuda. Y muchas de las veces ni tan siquiera ayuda le pedimos a Dios. Y pensamos, ¿qué cosa? Así estoy bien. Así estoy bien. Cuando la realidad, hermanos, es que no estamos bien. Yo creo que el trato entre esposo y esposa debe ser un trato de respeto. ¿Sí o no, hermanos? Debe de ser un trato de respeto. No un trato de insulto, no un trato de a la defensiva o a la ofensiva, como quiera ponerle usted. No con insultos, no con maltratos, no hablando de manera despectiva. Muchas de las veces se llega a decir, yo no sé por qué me casé contigo. Mejor me hubiera casado con fulanito, o mejor me hubiera casado con fulanita. Eso me dice a mí que usted no está contento o contenta. Si usted pudiera retroceder en el túnel del tiempo, o si pudiéramos retroceder en el túnel del tiempo, ¿se volvería a casar con la que ahora es su esposa y su esposo? Es una suposición, hermanos. Debe de ser el anhelo. Debe de ser el deseo. Que hemos tenido luchas y conflictos, sí es cierto, porque ¿qué matrimonio no lo tiene? Debemos aprender a ser agradecidos, hermanos, con el cónyuge que Dios nos ha dado. Es un término que utilizamos, pero también es un término que significa, es el cónyuge que nosotros escogimos, elegimos. Así que la hermana Orquídea ya escogió y ni modo. Ya estuvo. Tenemos que aprender, hermanos, a aceptarnos. El hecho de aceptarnos no significa que no debemos de estar orando y trabajando sobre las debilidades de nuestro cónyuge. Tenemos que estar orando. Sobre todo, hermanos, porque el diablo, como león rugiente, acuérdense, anda alrededor buscando a quien devorar. Otro punto que pudiera ser es el hecho de externar nuestro amor con palabras. Pero alguien dijo de la siguiente manera, por ejemplo, mire, el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 18, vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 3 y termino con este pasaje. 1 de Juan capítulo 3. Y el versículo 18, 1 de Juan 3, 18. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? Hijitos míos,
No hablemos de palabras de lengua, sino de hecho y de verdad. Qué bueno que usted le diga a su esposo o a su esposa, te quiero mucho, te amo, en fin, todas esas palabras, como de repente le dijera, pues dime algo dulce. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Caramelo. Pero dice el versículo, no amemos de palabra ni de lengua, sino como de hecho. ¿Qué es de hecho? Lo práctico. Y en verdad, ¿qué es en verdad? Sinceramente. Entonces aquí tenemos algunas cosas, hermanos, que nos pueden ayudar para poder guiar nuestra relación de esposo y de esposa. Tal vez puede haber más, porque esto no necesariamente es un compendio amplio. Esto es solamente algo sencillo, para que usted y yo podamos ver que efectivamente aportamos habilidades, debilidades, virtudes y otras cosas más a una relación de nuestro esposo y de nuestra esposa. ¿Somos perfectos? No somos perfectos. Definitivamente no somos perfectos. Siempre lo hemos dicho y lo volveremos a decir, no hay matrimonios perfectos, pero sí puede haber matrimonios felices, a pesar de nuestras imperfecciones. Oramos. Dios eterno y bendito, gracias por darnos el tiempo para meditar sobre tu palabra. Es probable, Señor, que tengas que trabajar en nuestro carácter, no tanto en el carácter de mi esposa o de mi esposo, sino en mí mismo. Danos, Padre eterno, la victoria. Permite que podamos ser de ejemplo para los jóvenes de nuestra iglesia y aún para los matrimonios de nuestros vecinos. Que puedan ver en nosotros que en medio de la dificultad y en medio del problema tenemos un Dios que nos puede ayudar y que nos dará la victoria de seguir adelante. Tómanos, Dios eterno, en tus benditas manos en esta noche. Mientras estamos nosotros inclinados y con ojos cerrados, ¿cuánto le pediremos al Señor en esta noche? Señor, ayúdame. Ayúdame a aceptar la decisión que yo he tomado. Ayúdame no tanto a cambiar a mi esposo, a mi esposa, sino ayúdame a cambiar yo mismo. Y el cambio de mi esposo lo dejo en tus manos. Y el cambio de mi esposa lo dejo en tus manos. ¿Por qué no le decimos esto a Dios? Póngase de pie para que oremos a Dios y le digamos eso al Señor. Gracias, Padre, por darnos este tiempo. Gracias por guiarnos de una manera muy sencilla en este tiempo. Que tu palabra nos ayude a ser agradecidos, que nos ayude a ser pacificadores. Que tu palabra, Señor, nos fortalezca y nos ayude. Y que tu Espíritu Santo nos guíe hacia las decisiones correctas. Somos tus hijos, todavía batallamos con esta carne, con este cuerpo mientras estamos en esta tierra, pero guíanos a hacer tu voluntad. Guíanos, Padre, a hacer lo correcto. En el nombre de